Muchos de ustedes son fans de sagas o franquicias que en algún momento tuvieron un gran auge, pero que por desgracia y cosas del destino, esta misma terminó entrando en una decadencia tan grande que antes de que te dieras cuenta ya habían pasado algunos años sin un juego nuevo o incluso de una calidad sumamente cuestionable que ya ni siquiera era la sombra de lo que era. Hola, soy yo otra vez. Tiempo sin verlos. En esta ocasión vamos a hablar de algunas franquicias que han pasado justamente por esto. Franquicias que por varias razones terminaron afectadas o enterradas por sus propios creadores. Pero aquí solamente vamos a hablar de 5 de ellas, y una por compañía, porque si no el video se llenaría de puras sagas de Nintendo, Sega y Capcom. Así que sin más dilación, comencemos. Número 5. Pues dicho y hecho, creo que Nintendo es fácilmente la empresa con las propiedades intelectuales más reconocidas y valoradas del mercado. Yo lo sé, lo saben tus hijos, tus padres, tus amigos, tus abuelos y todo aquel que en algún momento haya escuchado el famoso. No obstante, por cada Mario y Zelda teniendo juegos excelentes vendiendo consolas, también está la otra cara de la moneda. Demasiadas otras caras de la moneda si me lo preguntas. Pero para este video he elegido a Star Fox. Más que todo porque ya tenemos F099, al menos de momento. Las aventuras de Fox McCloud y sus pinches burros ya tienen 30 años cumplidos, y la verdad es que se nota, porque sus mejores años ya pasaron y su futuro es totalmente incierto. Ya saben, como en la vida real. Nintendo no ha sabido qué hacer con esta saga después de Star Fox 64 en el 97, intentando cosas que, si bien no considero que sean algo malo, no han sabido captar muy bien la atención de su base de fanáticos. Adventures intentó ser algo distinto, pero mucha gente lo comparó con Zelda. Y fue mucho peor cuando nos enteramos que era un título llamado Dinosaur Planet, cuando el mismo se terminó filtrando varios años después. Assault, con sus segmentos a pie, tampoco convencieron a muchos al sentirse algo toscos. Command se siente algo repetitivo y monótono en ocasiones. Ni siquiera los finales alternos mitigan este problema. Y Zero, literalmente con sus controles, hizo que mucha gente simplemente ya ni siquiera quiera tocar el juego. Además de ser el tercer reboot de toda la franquicia. Personalmente, todos los juegos me terminaron gustando, excepto Adventures, porque nunca lo toqué. Pero los problemas son realmente evidentes, aunque me pese. Eso sí, parece que Nintendo no se rinde con esta saga, más que todo por palabras de Miyamoto al respecto, y porque Star Fox ha tenido varios relanzamientos en consolas actuales, además de la ya rumorada película animada que planean hacer con Universal, pero de momento se encuentra aquí en este top. Número 4. A mí me gustan los juegos de estrategia, a pesar de no ser tan bueno en ellos. Es entretenido el cómo puedes abordar una misión o qué tan eficaz son tus decisiones. Y a eso agréguenle una historia interesante, personajes muy agradables, una buena ambientación y sobre todo un simulador de citas. ¿Qué? Sakura Wars o Sakura Taisen es una franquicia de RPG creada por Sega en el cual eres el comandante de un escuadrón de chicas, las cuales deben defender al Tokio Imperial de los años 20 de diversas fuerzas del mal utilizando robots impulsados por energía mística, además de que tus subordinadas se pueden enamorar de ti, incluida una recluta la cual es literalmente una niña de 10 años, 3 veces, así que buena suerte con eso. La saga cuenta con 6 juegos principales y varios spin-off, además de contar con mangas, adaptaciones animadas, actuaciones teatrales, etc. Pero eso es en Japón. El problema yace en cuando nos pasamos a este lado del planeta, y literalmente, salvo algunos animes y unos 2 juegos, no tenemos nada. Irónicamente, solo nos trajeron los soft reboots de la serie, y ambos vendieron mal. El primero se lanzó en el PlayStation 2 en el año 2010. Sí, 2010. 5 años después de su salida original. Y el segundo solo para PlayStation 4 en 2020, el cual, aparte de cambiarse jugabilidad a un juego de acción, también salió 2 semanas después del Final Fantasy VII Remake. Y lo peor es que Sega nunca lanzó algún port o recopilación de los juegos previos, aunque ya me doy una idea de por qué. Por lo que no sería de sorprenderse que la mayoría de la poca gente que lo compró seguro ni siquiera sabía que el juego de PlayStation 4 es el sexto de toda la serie.
o que el anime que salió unos meses después era una secuela de dicho juego. Han pasado algunos años desde la salida del reboot y no hay noticias alentadoras al respecto. Su juego gacha, que estaba funcional por unos meses, pues terminó cerrando. Y si bien Sega ha estado tratando de desenterrar franquicias antiguas como Alex Kidd o Space Channel 5, parece que su meta principal es seguir ordeñando la única buena etapa que tuvo en consolas con la Sega Genesis y evitar a toda costa que Sonic vuelva a caer en la mediocridad e incertidumbre en la que lleva desde el año 2006. Es una pena, la verdad, porque el sexto juego tiene una subtrama con respecto a los otros 3 grupos de protagonistas anteriores y tal parece que se va a quedar así por un muy buen rato. Lo peor es que cuando te enteras que varias de las voces de esos personajes ya no son activas, están por retirarse o en el peor de los casos ya fallecieron. Y sabemos lo importante que es para mucho el asunto de contratar nuevas voces. Por suerte, no todo es malo, y es que la saga ha comenzado a tener cierta relevancia para algunas personas en este lado del mundo, ya que desde hace unos años se ha venido realizando parches de traducción al inglés y otros idiomas, ya sea del primer juego de Saturn, los juegos de Game Boy y un juego para Dreamcast, así como parches en desarrollo para los otros 3 juegos canónicos de la serie, pero de momento solo nos toca esperar. Número 3. Este puesto va a ser un poco más largo, debido a la razón que incluye 2 franquicias que, si bien no son lo mismo, están sumamente relacionadas: Ninja Gaiden y Dead or Alive. La primera es una serie de juegos de acción muy querida durante los años 80 y la otra un juego de peleas creado por Team Ninja durante los 90 y dirigidos por Tomonobu Itagaki, mismo que también haría los 2 primeros juegos del reboot precuela de Ninja Gaiden en los años 2000. Razón por la que ambas series ocurren en el mismo universo, pero en épocas distintas. De más está decir que la calidad de todos estos juegos es incuestionable. Personajes, gráficos y sobre todo un aspecto jugable que son de lo mejor que puedes pedir. No obstante, debido a un problema con los pagos y una acusación falsa de acoso sexual, Itagaki terminó renunciando a Tecmo y se llevó a parte del equipo con él. Pero las franquicias siguieron, y aquí empieza el problema. Ninja Gaiden 3 fue literalmente destruido por todos aquellos que eran fans de las entregas anteriores. Historia ridícula, pésimo sistema de combate, mala dificultad y un largo etcétera. Mismas que serían casi arregladas en su versión de Razor's Edge unos meses después. No obstante, el daño ya estaba hecho. Mientras que Dead or Alive sacó su quinta entrega, la cual fue mejor recibida. Eso sí, tuvo problemas con la historia, la cual no tenía nada que ver con las entregas anteriores, y un excesivo DLC, el cual llega a cifras estúpidamente altas, solo para ver algo que puedes hacer mediante mods gratuitos. Aunque igual siguieron sacando versiones como Last Round, la cual incluso agrega personajes nuevos y un modo gratuito de prueba. Por desgracia, si bien ambas franquicias se salvaron con sus entregas anteriores, la suerte no es eterna. Ya iba, Ninja Gaiden Z, lanzado en 2014 y desarrollado por Comset, el estudio del señor Keiji Peor es Nada Inafune, mismo que 2 años después lanzaría el infame Mighty No. 9. Este juego sufría los mismos problemas que Ninja Gaiden 3 original, solo que ahora tienes chistes sexuales porque sí, y un arte realmente horrible y de lo más genérico que te puedas imaginar. I have always preferred women's underwears to men's. If cuddling your maracas is wrong, then I don't want to be right. Who's this bad fiery fuck? Whoever he is, he's ruining my fucking panty party. De más está decir que Ninja Gaiden no volvió a ver actividad por casi 6 años, hasta la salida de la Master Collection, el cual es solo una compilación que usa ports de la versión de Vita, los cuales son inferiores tanto en dificultad, además de estar censurados, debido a que los originales, pues sus códigos terminaron perdiéndose. Por eso, si quieren jugarlo, háganlo por favor en Steam. Allí hay mods muy buenos que justamente restauran el juego como era antes. De otro modo, no creo que valga la pena. Por otro lado, Dead or Alive sacó su 6ª entrega, la cual es el típico caso de apelar a todos y al final no agradarle a nadie.
Intentaron bajarle el tono a los trajes de las peleadoras con el fin de querer apuntar a un público más amplio, incluida la comunidad de juegos de pelea, y al mismo tiempo crearon nuevas caras como lo serían Mary Rose y Honoka, mismas que no convencieron a los jugadores. Y de nuevo están las prácticas predatorias, pero ahora en forma de cambiarle el color del cabello a tu personaje por $1 real cada que quieras. Además hasta decir que todo salió terrible, y lo peor de todo es que la comunidad de juegos de pelea odia esta saga. O sea, esto es inaceptable. Pero esto está perfecto. Y lo peor es que uno de los altos mandos del Evo terminó matando cualquier oportunidad que tenía Dead or Alive en este ámbito, al decir, y cito, este juego no representa nuestros valores fundamentales. Irónicamente, un año después, el mismo tipo sería acusado de acosar sexualmente a un varón menor de edad, el cual presentó pruebas de sus chats, los cuales tenían un tono sumamente horrible. Mismo que hizo que esta persona fuese expulsada del torneo luego de un boicot en su contra. Ahora entiendo a qué se refería con valores fundamentales. Como sea, la saga sigue más o menos viva, pero mediante colaboraciones, referencias y su juego gacha basado en el spin-off Stream Venus Vacations. Hace ya un tiempo que se anunciaron planes para revitalizar ambas franquicias, pero a largo plazo. Y si bien Tecmo ha querido recuperar la atención del público con otras sagas como lo serían Fatal Frame, franquicia que también se encuentra en el mismo universo, vivimos realmente en un mundo muy hipócrita, donde la gente quiere juegos maduros y profundos, pero cuando les ponen un juego difícil, se ponen a llorar, diciendo, ay, es que este juego es muy difícil, no es muy accesible, bajen la dificultad. O cuando hay un personaje que usa un leotardo y muestra el trasero, se indignan, pero luego están felices porque hay un juego que te permite tener sexo con un oso. Así que este público moderno, sinceramente, yo creo que haría las cosas muy difíciles para un regreso de estas franquicias como se debe. Y realmente me gustaría equivocarme, pero la verdad es que no estoy del todo seguro. Así que de momento pasemos al próximo puesto. Número 2. Mega Man es una franquicia la cual tiene un estado muy irregular. Todos dicen que es la mascota de la empresa, pero siendo francos, pasamos de tener juegos a cada rato para luego tener proyectos cancelados, reducir a la importancia a solo meros cameos, para luego pasar a solo recopilaciones que, bueno, se agradecen, pero son solo recopilaciones. Al menos pudimos tener un juego nuevo de la saga principal y un juego móvil que no era malo realmente. Eso sí, era un poco cansino, pero al menos era una base. Y con eso alguien fácilmente podía pensar, hey, la franquicia puede que tenga una nueva época de apogeo, pero no es el caso. Lo único que tenemos ahora es la versión de pago del juego móvil que mencioné hace rato, la cual sinceramente está mucho mejor, pero tampoco es algo como para emocionarse. Y ahora más que todo porque sabemos que el mayor impulsor de la franquicia de Capcom en la empresa pues la dejó. Y aparentemente no había nadie hasta ese entonces que dijera yo quiero hacer un próximo Mega Man. Y todo parece indicar que ahora el futuro de esta franquicia depende del juego móvil. Y ahí sí notas que no importa lo linda que sea Rico en su juego o cuántos trajes alternos les des a los personajes femeninos, esto no pinta bien. Y más ahora que sabemos que Mega Man X Die Offline termina en un cliffhanger, con un mensaje críptico en su pantalla. Así que, como ya es costumbre, tenemos otro Mega Man que termina en un cliffhanger sin poder resolverse. Y más porque estamos hablando de Capcom, la misma empresa que, en su estado más puro, te mata franquicias por cualquier tontería inimaginable. Sacar un mal juego, el cual no le habían dado ni tiempo ni presupuesto, y luego molestarse porque este no vende bien. Sacar la quinta recopilación de un juego con casi 20 años sin actividad, y luego cancelar totalmente la franquicia por no vender lo esperado. Mi idea para un reboot no está funcionando, pues le vendo la idea a un estudio extranjero y sin querer le termino dando uno de sus mayores éxitos de toda la historia. Literalmente para mí, ser fan de Capcom y no ser fan de algunas de estas sagas es la definición perfecta actualmente de decir, sí, me encanta que me maltraten. De momento al menos sabemos que Capcom no está tan loco como para poder irse con Microsoft si estos le ofrecen dinero, así que de momento hay esperanza, yo creo, no sé, como sea, siguiente puesto. Número 1.
Crash Bandicoot es para muchos la mascota por excelencia de PlayStation y el motivo por el cual muchos terminaron entrando a este mundo durante los años 90. El mismo desapareció por completo luego de muy malas decisiones, pero me atrevería a decir que cuando volvió por allá de 2016 con su anuncio de E3, internet se volvió loco y sin necesidad de un tráiler. Las ventas estaban aseguradas y la continuidad de la franquicia era un hecho, algo que todo el mundo deseaba. Pero ahora que la tenemos, voy a ser honesto, chicos. Crash es una saga que, si bien no creo que está muerta, yo diría que está en observación. Durante este periodo de tiempo tuvimos It's About Time, el cual o te gusta por sus niveles, jugabilidad y estilo visual, o lo evitas porque todo en esta vida en exceso es malo. ¿Cuál era la necesidad de pasarse un nivel como 9 veces para poder obtenerlo todo, en un juego donde los coleccionables son parte esencial de la experiencia? Digo, ni siquiera los niños tienen tanto tiempo libre. Luego está Crash on the Run. Si no veía una imagen de ese juego antes de hacer este guión, ni siquiera estaría escribiendo esta línea. Y por último tenemos Crash Team Rumble, que pues... ¿quién de aquí pidió un PvP de Crash Bandicoot? Porque yo no. Y menos si tengo que pagar por él, incluido pases de temporada. Y estoy seguro que casi nadie quería, considerando el pobre recibimiento que tuvo en línea, así como el nulo interés de plataformas para jugar tipo Twitch. Y si nos vamos por el otro lado, ¿para qué pedir más remakes de juegos que son realmente mediocres, aburridos o sin identidad, como lo son Crash Bash, Road of Cortex o Twinsanity? ¿Ese es el futuro que quieres para tu franquicia? ¿Que solo viva de remakes y ya? Pero supongamos que tenemos una idea clara de lo que los fans quieren, ya sean remakes o juegos nuevos. ¿Qué estudio los va a desarrollar? Vicarious Visions ya no existe como tal, Vinox está metido con Call of Duty, Toys for Bob tiene que ocuparse de los juegos que mencioné hace poco, el cual necesita un contenido constante, así que por cuántas manos más tendrá que pasar Crash para por fin tener un lugar fijo, sin mencionar los constantes cambios de diseño y visión que el personaje tuvo a lo largo de su trascendencia y que viene arrastrando desde los años 2000. Y es ahí cuando notas que Crash Bandicoot tiene problemas serios, porque incluso no menciono las malas decisiones de los desarrolladores con Nitro Fuel, por ejemplo, y el Blue Fire, o que su propia comunidad de ese juego terminó matando el interés, como hicieron los leaks del usuario BetaM, el cual filtró varias cosas que simplemente terminaron mermando el interés de muchos por el juego. Pero tú, fan acérrimo de Crash, que seguro me está escuchando en este momento... ¿De qué hablas? Nadie en el fandom de Crash piensa eso. A lo que yo te respondo... Oh, ¿en serio? Ni siquiera los villanos puedes tomártelos en serio. Cortex, como dije, se convirtió en un payaso que para lo único que sirve es para hacer reír a la gente. Y el único personaje que tenía pinta de villano real, el cual era Entropy, resulta que al final se enamora y terminan creando más comedia incluso con una de las batallas más memorables. Es el lanzamiento por el cual esperamos durante 3 años impacientes a ver qué tenía preparado el equipo de Toys for Bob, y al final lo que tenían no dio la talla. Y realmente nunca iba a serlo, porque este juego pese a ser muy bueno y todo lo demás, no está lo suficientemente completo, ni es la propuesta para ser el gran estreno principal. Y no, Crash Bash tampoco lo habría estado. No es la solución ante este problema, y paren con ese estúpido comentario cada 2x3. Espero que más de uno no esté de acuerdo con mi elección, otra vez, pero ya que el Blue Fire es... Yo lo dije hace años, pero igual la gente me funó. Esto está muy roto. Créanme, no es para nada divertido que gracias a esta mecánica haya un desnivel enorme entre un viciado que saque además otras técnicas ocultas, una persona que ya medianamente domina el Blue Fire y un casual. Lo digo por experiencia, he estado en esas 3 últimas situaciones y a menos que todos tengan el mismo nivel de habilidad, la cosa no dura mucho tiempo, sino divertida. Platinum relics are now compulsory for progression. They expect the world from you. But I did it. Somehow, I goddamn did it. And do you want to know how long that took me? You are not reading that wrong. To complete this game, it took me 68 hours and 28 minutes, which angers me to my very soul because they could have at least made it 69. You want to know why I didn't upload anything in October? This game is why. Como pueden ver, no soy el único que tiene esta línea de pensamiento. Problemas que en un futuro le va a pesar, y le va a pesar mucho, porque la desorganización, estancamiento y una visión no muy clara de un producto pueden hacerlo ver que este simplemente no tiene identidad. Algo que, al menos para mí, es mucho peor que simplemente no sacar juegos por bajas ventas o probar cosas nuevas. A lo que quiero llegar con todo esto, es que Activision no me ha dado motivos suficientes para creer que están llevando la franquicia por un buen rumbo, debido a todo lo que mencioné. Y esto es porque la falta de visión, enfoque e innovación de la franquicia, razón por la que desapareció en los años 2000, la podría llevar a un nuevo estancamiento y posterior nueva desaparición. Y si bien mantengo todo lo que dije, este punto debe ser tomado más como una advertencia la cual podría cumplirse o no, ya dependerá de sus encargados. Bueno, sigamos. Y no, hasta no ver lo que Microsoft haga con la franquicia, difícilmente voy a decir que está a salvo. Ya que, como dije en un video borrado, Banjo-Kazooie, Conker y otros juegos de Rare no han vuelto, y ellos son de Xbox desde hace más de 20 años.
Así que no, lo lamento, pero no me voy a comprar ese argumento de que todo va a estar bien ahora para el marsupial y sus amigos. Pero lo único que puedo decirles sí es que el futuro de Crash depende de ellos en este momento. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Te gustan alguna de estas sagas? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Qué otra saga de juego tú pondrías aquí? Por favor, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Básicamente dije todo lo que tenía que decir sin que sea algo tan largo, o al menos espero que no sea tan largo. Aún no estoy muy seguro de qué voy a hacer con este canal, tal vez siga subiendo videos de forma esporádica, pero igual ya desde hace tiempo quería al menos hacer algo, para entretenerme y entretenerlos también de paso. Pero si desean, he abierto una cuenta en Twitter o X, como quieran decirle, pueden seguirme ahí si gustan. Intentaré postear por allí también, además de que creo que también puede que haya streamings cuando tenga tiempo libre. No sé, vamos a ver cómo sale esto. Pero bueno, eso sería todo. Y sin más, nos vemos pronto y sobre todo, cuídense. Get ready.